Imagina despertar cada mañana y no saber quién eres. Imagina escuchar gritos constantes que nadie más oye, rascando las paredes de tu propio cráneo. Para la mujer de nuestra historia, esto no era una pesadilla ocasional, era su realidad cada segundo de cada día. Durante 1500 años, la historia, el arte y Hollywood te han mentido sobre ella. Te dijeron que era una prostituta, que era una pecadora pública que vendía su cuerpo. Pero eso es un mito. La Biblia dice algo mucho más aterrador y profundo. Ella no estaba vendiendo su cuerpo. Su cuerpo había sido secuestrado. El médico Lucas nos da el diagnóstico clínico exacto, de la que habían salido 7 demonios. El número 7 en la Biblia significa plenitud o totalidad. Significa que el mal había tomado control absoluto de su mente, su voluntad y sus emociones. Ella era una zona de guerra espiritual, un campo de batalla humano. La gente no la deseaba. La gente le tenía pánico. Era la loca del pueblo de Magdala. ¿Cómo es posible que la persona más atormentada del Nuevo Testamento se convirtiera en la mujer más importante en la vida de Jesús? ¿Cómo pasó de ser una prisionera de la oscuridad a ser la primera predicadora de la resurrección? Olvida lo que te contaron en la escuela dominical o en las películas. Hoy vas a conocer la verdadera historia de la mujer que venció a 7 infiernos. Bienvenidos. Para encontrar el origen de la mentira, tenemos que viajar al año 591 después de Cristo. Fue el Papa Gregorio Magno quien, en una homilía famosa, cometió un error de identidad catastrófico. Él fusionó a 3 mujeres distintas de la Biblia en una sola persona. Declaró que los 7 demonios de María eran en realidad los vicios de la lujuria. Y así, con un solo sermón, la Iglesia etiquetó a María como una prostituta arrepentida por los siguientes 1400 años. Pero si abres tu Biblia hoy, no encontrarás ni un solo versículo que respalde esto. La Biblia habla de posesión demoníaca, que es una enfermedad espiritual, no un comercio sexual. Para entender quién era ella realmente, debemos mirar su apellido. Magdalena no es un apellido familiar, es un título geográfico. Significa mujer de Magdala. Magdala no era una aldea pobre de pastores. Era el centro industrial más rico de Galilea. Era conocida como la Torre del Pescado. Una ciudad de negocios, exportación y mucho dinero. Esto cambia todo el perfil de María. Probablemente no era una mujer de la calle. Lucas 8:3 nos dice que ella, junto con otras mujeres ricas, financiaba el ministerio de Jesús con sus bienes. Ella era una mujer independiente, con recursos propios y estatus social. Era una empresaria del reino. De hecho, la raíz hebrea de Magdala es Migdal, que significa torre. Su nombre estaba destinado a evocar fuerza, altura y seguridad. Y aquí es donde la tragedia se vuelve más profunda y dolorosa. Tenía dinero. Tenía una torre por nombre. Vivía en una ciudad próspera. Pero por dentro, su torre se había derrumbado. Su riqueza no podía comprarle silencio. Su estatus no podía espantar a los demonios. Era la mujer que lo tenía todo por fuera, pero que estaba perdiendo su alma por dentro. Y 7 inquilinos oscuros habían decidido hacer de esta torre su hogar personal. 7. ¿Por qué 7? No fueron 6 ni 8. El número es crucial. En la teología judía, el 7 es el número de Dios. Representa la perfección, la plenitud y la obra completa. Pero en el caso de María, era una perfección invertida. Una plenitud satánica. Significaba que el mal no ocupaba solo una parte de ella. El mal la había llenado hasta el borde. Imagina su desesperación. Gastó su fortuna buscando una cura que no existía. Los exorcistas de la época usaban métodos brutales. La ataban, la golpeaban, la quemaban con hierbas. Pero cada intento humano solo enfurecía más a los inquilinos de su alma. Pronto, su dinero y su apellido dejaron de importar. Se convirtió en una intocable. Para sus vecinos, ella no era una víctima enferma. Era un monstruo peligroso. Vivía en un terror psicológico constante.
Nunca había silencio en su cabeza. 7 voces distintas. 7 personalidades peleando por el control del mismo micrófono. Sufría de tiempo perdido. Despertaba en cementerios o montes, sin recordar cómo llegó ahí. Imagina el horror de mirar tu propio cuerpo y saber que ha sido usado como una marioneta mientras tú dormías. Ella era territorio ocupado. Una colonia del infierno establecida en la tierra. La depresión se volvió insoportable. La muerte empezó a parecer una amiga. Llegó el día inevitable. El día en que decidió que el silencio de la tumba era mejor que el ruido de la vida. No había esperanza. Nadie en Israel tenía el poder para enfrentar a una legión perfecta. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, una sombra diferente cayó sobre ella. Un hombre caminaba por la orilla. Un hombre que no le tenía miedo a la oscuridad. En la cultura antigua, cuando veías a un endemoniado, hacías una cosa: correr en la dirección opuesta. Pero Jesús hizo lo impensable. No corrió de ella, corrió hacia ella. Los 7 inquilinos dentro de María reaccionaron al instante. No con burla, sino con terror absoluto. Sabían quién se acercaba. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Intentaron huir, intentaron intimidarlo, pero ya no había lugar donde esconderse. Jesús no trajo agua bendita, no trajo incienso, no recitó fórmulas mágicas largas. La religión intenta negociar con el mal. La autoridad divina simplemente lo desaloja. Con una sola orden, el Creador reclamó lo que era suyo. Fue un choque de reinos. La luz invadiendo un sótano que había estado cerrado por años. Uno por uno, los 7 tiranos tuvieron que soltar su presa. Y de repente, sucedió el milagro más subestimado de la Biblia. Silencio. Por primera vez en años, no había gritos en su cabeza. No había insultos. No había ruido. Imagina la sensación de ser dueño de tu propia mente otra vez. Jesús extendió su mano. No la levantó como a una paciente. La levantó como a una hija. En ese momento, la prostituta murió, si es que alguna vez existió, y nació la discípula. El amor que ella sintió en ese instante no fue romántico, como inventan las novelas baratas. Fue algo mucho más fuerte. Gratitud eterna. Él le devolvió su dignidad, le devolvió su nombre, le devolvió su vida. Y ella tomó una decisión que cambiaría la historia. Donde él vaya, yo iré. Lo que él necesite, yo lo pagaré. Su lealtad se forjó en este fuego. Por eso, ella no huyó en la cruz cuando los hombres valientes escaparon. Quien ha sido perdonado de mucho, ama mucho. Y María amaba más que nadie. Aquí es donde la historia da un giro irónico. Cuando llegó la hora de la prueba final, los valientes desaparecieron. Pedro, el que juró morir por Jesús, estaba escondido. Los discípulos varones se encerraron bajo llave por miedo a los judíos. Pero María Magdalena no se escondió. Ella estuvo allí, de pie, mientras los clavos atravesaban a su maestro. ¿Por qué ella tuvo el coraje que a Pedro le faltó? La respuesta es simple y profunda. Cuando has vivido con 7 demonios en tu cabeza, un soldado romano ya no te da miedo. Ella ya había estado en el infierno y regresado. La muerte no podía intimidarla. Domingo por la mañana. Aún estaba oscuro. Jerusalén dormía. María va sola a la tumba. No espera una resurrección, espera ungir un cadáver. Pero al llegar, encuentra la piedra movida. El pánico la golpea. ¿Se han robado el cuerpo? Ella no piensa en milagros. Piensa en profanación. Alguien se llevó a su Señor. Entonces ve a un hombre de pie. Ella asume que es el jardinero. Ni siquiera lo mira a la cara. El dolor la tiene ciega. Le pregunta: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. El hombre no le da una explicación teológica. Solo dice su nombre. María. En ese instante, el velo se cae. Sus ovejas conocen su voz. Es Él. La mujer que fue poseída por la oscuridad
es la primera persona en la historia en ver la luz de la resurrección. Jesús le da la misión más importante jamás confiada a un ser humano. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. No escogió a Pedro, no escogió a Juan, escogió a la loca de Magdala para predicar el primer evangelio. Por eso la iglesia primitiva le dio un título honorífico, Apóstola de los Apóstoles. La mujer a la que nadie quería escuchar, ahora tenía el mensaje que todo el mundo necesitaba oír. Su pasado no la descalificó. Su pasado fue su entrenamiento. La historia de María Magdalena no es solo sobre una mujer judía del primer siglo. Es un espejo para nosotros hoy. Vivimos en un mundo obsesionado con las etiquetas. El mundo te define por tu peor error. Quizás te han puesto etiquetas. La divorciada, el adicto, la oveja negra, el caso perdido. Quizás tus 7 demonios hoy tienen nombres modernos. Depresión, ansiedad, pornografía o culpa. Y al igual que María, sientes que tu mente es un territorio ocupado por voces que no te dejan en paz. Pero quiero que escuches esto bien. Cuando Jesús miró a María, no la llamó prostituta. Ni siquiera la llamó ex-endemoniada. Él usó una sola palabra, su nombre. Cuando Jesús pronuncia tu nombre, todas las etiquetas que la sociedad te pegó se caen al suelo. Tu historial clínico no te define. Tu pasado oscuro no te descalifica. Al contrario, te prepara. Dios no busca santos de vitrina. Busca guerreros que hayan sobrevivido a la oscuridad y sepan valorar la luz. Si necesitas quitarte una etiqueta hoy, quiero que escribas una declaración de libertad en los comentarios. Escribe, ya no soy esclavo, soy hijo. Únete a esta comunidad de sobrevivientes. Y suscríbete, porque en el próximo video entraremos en la mente del hombre que clavó a Jesús en la cruz. Soy tu nombre. Recuerda, no importa cuán larga sea la noche, tú puedes ser el primero en ver el amanecer. Paz sea contigo.